Bueno, pues nada, buenos días a todos. Espero que estéis bien. Y nada, hoy hemos querido hacerlo un poco diferente. Nos va a compartir la palabra el hermano Antonio y vive allí con su esposa, con Luli, con un equipo de chicos, otro matrimonio, creo que hay con ellos. Hace unos años Dios puso en el corazón de ellos de ir pues eso, a servirle allí a Australia y para ahí se fueron, ¿no? Solamente tuvieron que escuchar la voz de Dios. Y en realidad es así, cuando Dios nos manda a un sitio no hace falta mucho más, ¿no? Lo único que necesitamos es recibir esa palabra, recibir esa voluntad de Él en nuestra vida y poder obedecerla, llevarla hacia adelante por fe, como Abraham hizo, ¿no? Cuando escuchó la voz de Dios. Y yo no quiero tomar mucho tiempo más, sino que Él nos va a contar pues, cómo han sido los inicios allí, qué es lo que están viviendo. Nos van a cantar una canción en inglés, creo. Aunque aquí seguro, Antonio, que te van a sacar punta, porque aquí hay algunos que saben inglés. ¿Eh? No, el francés ahora mismo, de los que hay aquí, los franceses entienden bien español, pero sé que hay gente de aquí que habla muy bien inglés. Entonces, no es tan importante que hablemos bien o que no hablemos bien, lo importante, como digo, es el corazón y haber respondido a Dios en ese llamado que Él ha traído a nuestras vidas, ¿no? Es lo que Dios mira, el corazón, siempre. Entonces, sin más, Antonio, dar paso a que puedas presentarte y que puedas ya cantar la canción y dejarnos un mensaje. Hola, ahora sí. Bueno, pues como decía, buenos días a todos, buenos días a la iglesia El Faro, allí en Francia, en Toulouse. Un abrazo a todos, un saludo muy fuerte desde aquí, desde Australia. Y bueno, como decía Pedro, pues nosotros estamos aquí en Reto, aquí en Reto, Australia. Venimos hace 9 años y bueno, pues en la historia, yo estaba pensando en estos días en la historia de Reto Australia, pues tiene una parte muy importante, Reto Francia, ¿no? La iglesia de Reto en Francia, ¿no? Porque desde los principios, pues Francia, con los diezmos y con las ofrendas, pues nos ha estado apoyando, ¿no? Durante 4 o 5 años, como se suele decir, religiosamente, todos los meses, pues mandabais la ayuda, mandabais vuestros diezmos, incluso más, yo creo que del diezmo, más de la ofrenda. Y con eso pues nosotros pagábamos básicamente la renta, ¿no? Que en aquella época pues estábamos viviendo en una casa de renta. Este país pues es... yo tengo un amigo ahí en España que trabaja en el norte, que algunos le conocéis, Trevor. Él es australiano y él también viaja mucho por Europa y él dice que uno de los países que más le recuerda a Australia en Europa es Francia, ¿no? Dice que es un país que le parece... porque tiene una cultura bastante similar a la cultura australiana, ¿no? Y bueno, pues nosotros venimos aquí, pues hace, como decía antes, hace 9 años y bueno, pues la verdad que es un país complicado para quedarte, es un país donde, bueno, no te voy a decir que no haya ilegales, pero no hay muchos ilegales y los ilegales que hay los persiguen, los encuentran y los expulsan automáticamente, no tienen derecho a nada, ¿no? Entonces, bueno, quedarte es complicado, ¿no? Y la verdad que yo creo que fue de Dios el venir en el tiempo en el que vinimos, como decía Pedro, pues escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, venir por fe, porque realmente vienes a un país, claro, esto está, me parece que a 15.000 kilómetros de España, somos las antípodas, es decir, si haces un agujero en España y atraviesas lo que es toda la Tierra, pues apareces en Australia, ¿no? Y sin el idioma, ¿no? Realmente nosotros no hablamos inglés, hablamos spanglish y la gente pues más o menos nos va entendiendo, ¿no? Aquí la verdad que hay muchos acentos, aquí es un país, bueno, pues es un país con 200 años de historia, o sea, prácticamente que nació antes de ayer y está fundado pues en inmigración, en inmigrantes. Aquí hay acento italiano, venimos nosotros a dar un paseo en la ciudad,
estábamos escuchando a unos chicos franceses, hay de todas las nacionalidades, ¿no? Rusos, polacos, venezolanos, colombianos, salvadoreños. Entonces, bueno, el acento, pues la verdad que aquí el australiano, pues sí, ¿no? Es un poquito más cerrado, pero ya te digo, aquí tenemos otros chicos con descendencia italiana, croata, francesa. Tenemos un chico que se apellida Camus, que tuvo, bueno, es un apellido francés, aunque también bastante catalán. Y bueno, pues la verdad que Dios nos está bendiciendo. Tenemos un grupo de chicos, hay 10 chicos en la comunidad. Juan y Lidia, que ahora mismo, bueno, ya te digo, Juan está en una reunión, porque hacemos una reunión aquí por la noche para preparar la semana. Y está Lidia, que ya vino hace también unos años, se casó con Juan y vino para acá. Y luego está también aquí mi hijo Daniel y mi hijo David y nosotros. Y bueno, pues estamos contentos, estamos animados. El tema del coronavirus, aquí prácticamente no hay. Estaba hablando antes con Manolo y me decía, ¿no te has enterado que un español la ha liado ahí en Australia? Digo, pues no me he enterado. Y por lo visto, pues un español que vino con el coronavirus, que ha estado en España, ha vuelto, no sé qué, ¿no? Y no avisó de que había tenido el coronavirus o no sé qué, y ha infectado a unos cuantos, ya han cerrado un estado en Australia, pero está a 4.000 kilómetros de donde vivimos nosotros, ¿no? Pero aquí, ya te digo, no ha habido, nosotros tenemos un pequeño rastro, nunca lo hemos tenido que cerrar, no, o sea, se ha notado, se nota, están las fronteras cerradas, no te dejan salir, no te dejan entrar, pero lo que es, ya te digo, no se ha notado mucho, gracias a Dios, no ha habido mucho efecto, ¿no? Y gracias a Dios, pues estamos bien, estamos animados y bueno, si os parece bien, pues os vamos a compartir una canción en Spanglish, los que saben inglés, que nos perdonen, que hagan un esfuerzo por entendernos y bueno, es una canción, no es una canción, bueno, muy popular, ¿no? Nosotros la cantamos aquí, no es de Hillsong ni es de nada de esto, pero bueno, esperemos que os guste. The glory of your presence I find rest for my soul in the deep of your love I find peace, make me whole. I love your presence. I love your presence. I love you, Jesus. I love your presence. The glory of your presence I find rest for my soul in the deep of your love I find rest, make me whole. I love your presence. I love your presence. I love you, Jesus. I love your presence. I love
I love your presence. I love my Lord. I love your presence. I love my Lord. I love your things. I love my Lord. I love your presence. I love my Lord. I love your presence. Amén. ¿No lo habéis entendido? Bueno, lo que dice es... básicamente la canción lo que dice: en la gloria de tu presencia yo encuentro descanso para mi alma, en lo profundo de tu amor, ¿no? Yo encuentro paz, hazme entero, ¿no? Yo amo tu presencia, yo te amo, Jesús. Yo amo tu presencia, ¿no? Y eso es lo que dice la canción, ¿no? Entonces, bueno, espero que los que hablan inglés nos hayan entendido un poquillo, ¿no? La verdad que bueno, no es fácil, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? Mis hijos sí hablan un inglés bastante fluido y, claro, ellos vinieron más, sobre todo el pequeño, pero para nosotros pues es más complicado a veces, ¿no? El tema de los idiomas, y más para los españoles, que tenemos bastante complejo del ridículo, ¿no? Entonces, muchas veces pues no tenemos este complejo de para no hacer el ridículo, ¿no? Y te callas, ¿no? A mí a veces me pasa aquí en Australia, ¿no? Que ya rápido pienso que no me van a entender o que voy a decir alguna tontería y me limita un poco, ¿no? Pero la verdad es que Dios es fiel y nos damos cuenta que, bueno, más o menos la gente nos entiende, salimos a las calles a predicar. Tenemos el proyecto también de abrir aquí una delegación de la iglesia de Reto El Faro, ¿no? Y ya pues estamos empezando pues con una página en Facebook y poniendo algunas predicaciones, algunos testimonios, algunas actividades, ¿no? Y bueno, si os parece bien, pues voy a pasar a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón, ¿no? Que en realidad es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir esta mañana aquí en la iglesia, ¿no? En la congregación aquí en Australia. Lo que pasa es que al final, pues, bueno, como decimos, ¿no? El hombre dispone, el hombre propone, pero al final es Dios el que... Y no he podido compartirla, ¿no? Porque hemos invitado a un chico a dar testimonio y, bueno, pues se ha tirado 50 minutos hablando. El hombre tenía necesidad de desahogarse y, bueno, pues se ha tirado 50 minutos de testimonio y al final, bueno, pues no, para no alargar mucho la reunión, porque ya vamos 2 horas, pues lo he dejado, ¿no? Y es una palabra sencilla, ¿no? Es una palabra, es algo que está presente siempre en nosotros, ¿no? Yo creo que como al igual que vosotros, ¿no? Al salir un poco de nuestra área de trabajo dentro de España, dentro de lo que es la iglesia de Reto, el ministerio de Reto en España, pues nos ha dado una de las cosas en la que nos hemos enriquecido de alguna manera es que hemos podido conocer otros movimientos, otras iglesias, otras maneras, ¿no? Y eso también por lo menos a mí personalmente, me ha hecho valorar mucho más lo que tenemos, ¿no? Lo que somos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Y creo que algo que nos podría un poco caracterizar como iglesia es que somos una iglesia cristocéntrica, ¿no? Creo que en cualquier país del mundo, Francia, Australia, España, en cualquier sitio, creo que es una característica que tenemos, ¿no? Somos una iglesia cristocéntrica y también somos una iglesia bíblica, ¿no? Somos una iglesia que nos basamos, somos biblicocéntricos, ¿no? Nos basamos en la palabra de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante, ¿no?
por el tipo de ministerio y por el tipo de pasado que muchos de nosotros tenemos, creo que todos nos hemos dado cuenta de que la vida no es una vida fácil, ¿no? Y que el hombre siempre necesita una guía, ¿no? Siempre necesitamos una guía. Eso es algo que está en nuestros orígenes también, ¿no? Cristo es nuestro fundamento y la palabra de Dios, la Biblia, es la guía, ¿no? Pero muchas veces vemos que los hombres en su suficiencia, en su autosuficiencia, en su independencia, intentan utilizar diferentes guías, diferentes maneras, ¿no? Diferentes... a mí me venía en esta palabra, ¿no? Diferentes guías, ¿no? Pero nosotros sabemos y tenemos que recordar y tener siempre presentes que solo hay una guía verdadera, ¿no? Y este es Cristo. Esta es su palabra, ¿no? Es la palabra de Dios, ¿no? Es la única vía verdadera. Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, ¿no? No hay otra manera, no hay otra guía, ¿no? Entonces tenemos que tener esto muy presente en nuestra vida, ¿no? De que esto es así, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y por eso decía que una de las cosas que nos ha enriquecido a mí personalmente, porque desde el primer momento cuando vine a Australia, nosotros estábamos buscando cómo podernos quedar, ¿no? Y claro, visitábamos iglesias, visitábamos congregaciones, hermanos, y bueno, eso nos dio la oportunidad, ¿no? de poder conocer otros movimientos, otras maneras, ¿no? Y nos dimos cuenta de que dentro incluso del mundo cristiano hay gente que no usa la palabra de Dios como guía, ¿no? Esta mañana también estaba pensando me venía el pensamiento, porque el otro día vi una película española, una película, bueno, secular, que se llama La Isla de las Mentiras, es una película española, y entonces habla de un tipo de piratas, ¿no? Un tipo de piratas que eran los piratas terrestres, ¿verdad? Y estos piratas, esto habla de una isla en el norte de España, en Galicia, que era una isla, bueno, muy pobre, donde los habitantes de allí eran muy pobres. Entonces ellos, cuando había días de tormenta y veían barcos y podían hacerlo, apagaban el faro, porque sabéis que el faro, todos sabemos que el faro tiene la función de guiar a los barcos a un puerto seguro, ¿no? A un sitio seguro, ¿no? Y estos apagaban el faro y encendían fuegos para que el capitán del barco se guiara por esas luces, y este barco acabó encallado, ¿verdad? Y murieron muchas personas, y cuando fueron a investigar se dieron cuenta pues que faltaba todo, ¿no? Que faltaba el oro, que habían quitado hasta el oro de las personas, ¿no? Y esto pasaba, ¿no? No solo en España, me imagino que en muchos otros sitios esto pasaba, ¿no? Luces falsas, guías falsas que llevaban a los barcos a las rocas para que naufragaran y allí poder asaltarlos, ¿no? Y esto también puede pasar en nuestras vidas, ¿eh? Si dejamos que la guía que nos guía sean guías falsas, ¿eh? Cuando dejamos de tener claro y deja de ser un fundamento en nuestra vida, un fundamento verdadero, que la única guía es Jesús, y que la única guía, que una de las guías que Jesús usa es la palabra de Dios, ¿eh? Porque la palabra de Dios, como vamos a ver ahora en algunos versículos, es la luz verdadera. Si vamos un momento, si me acompañáis un momento al Salmo 119, versículo 105, como os digo, es un mensaje sencillo que estoy seguro que lo tenemos presente, ¿no? Que lo sabemos, ¿no? Como decía el apóstol Pedro, no me canso de repetir las mismas cosas, ¿no? Pero creo que es algo muy importante, y más en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de confusión, vivimos tiempos... Yo hoy un poco hablaba con los chicos, viene la Navidad, ¿no? Y yo no sé, ahí en Francia, pero aquí ya han empezado. Aquí la Navidad es diferente porque es en verano, ¿verdad? La gente el día 24 y el día 25 pues se van a la playa, ¿no? Porque es pleno verano, hace mucho calor. Aquí donde vivimos nosotros, hoy hemos estado a 30 y tantos grados, ¿no? Y todavía es primavera. Entonces, pero sí es verdad que la ciudad se empieza a engalanar, empiezan a poner las luces, ¿verdad? Ponen al Papá Noel en una tabla de surf, ¿verdad? Pero con luces, ¿verdad? Pero son luces que sabemos que son falsas, son ficticias, son pasajeras, ¿no? Viene el espíritu de la Navidad, que es un espíritu falso, ¿no?
porque es un espíritu pasajero, un espíritu de consumismo. Y todas estas cosas, aunque nosotros tenemos las cosas claras, nos afectan como cristianos, ¿verdad? Y por eso tenemos que valorar y tenemos que seguir en lo que estamos. La palabra de Dios es la única luz verdadera. En el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Que la única lámpara que debemos de usar, que debemos de tener en nuestras vidas, es la palabra de Dios, y que va a ser una lumbrera en nuestro camino, ¿verdad? Recordaba esta mañana también este versículo que dice: tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Dice que nos alumbra como una antorcha en medio de las tinieblas hasta que la luz de la estrella de la mañana resplandezca, ¿verdad? Entonces, todos nosotros vamos a tener que caminar un camino. Hay un camino, ¿no?, que caminar. Y este camino es un camino, nos dice Jesús, nos enseña y nos dice que la puerta es estrecha y el camino es difícil, ¿verdad? Y vamos a tener y necesitamos esta palabra, esta lámpara a nuestros pies, que es su palabra, y esta lumbrera que nos alumbra en nuestro camino. Si vamos un momento, sabemos que, como decía antes, la vida no es fácil, ¿no? Y todos vamos a tener que caminar, que recorrer este camino que, como decía hace un momento y Jesús nos recordaba, no es un camino fácil de andar. Como nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice que llueve sobre justos e injustos y sale el sol para justos e injustos, ¿no? Yo esto entiendo de que la vida no es fácil. Hay mucha gente hoy en día que vive en un evangelio o que creen que solo es prosperidad y que porque eres cristiano no van a venir problemas. Y es todo lo contrario. Porque somos cristianos, porque guardamos el testimonio de Cristo, vamos a enfrentar muchos más problemas y muchas más situaciones que personas que no tienen el testimonio de Cristo, que no quieren guardar el testimonio de Cristo. Porque hoy en día la lucha es contra los que guardan el testimonio de Cristo, es contra su iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que tengamos esto claro, que la palabra de Dios es la luz, es la lámpara a nuestros pies. En este mismo Salmo, en el Salmo 119, versículo 130, nos dice aún más, ¿no? Nos dice que la exposición, Salmo 119, versículo 130, nos dice que la exposición de tu palabra alumbra. Cuando su palabra es expuesta en nuestra vida, nos alumbra y nos ayuda a ver. Y sigue diciendo, entendimiento a los simples. Yo la verdad es que soy una persona muy simple, soy una persona simple, pero la palabra de Dios me ha dado entendimiento. La palabra de Dios nos da entendimiento, nos da sabiduría y nos da una inteligencia espiritual para poner en práctica esa sabiduría. Pero tenemos que tener claro esto. Yo lo recordaba, ¿no?, al apóstol Pedro cuando predicaba en uno de los primeros sermones que dan en el libro de los Hechos, y la gente se maravillaba y decía: ¿pero dónde ha estudiado este hombre? Este hombre es un pescador, es un hombre sin estudios, sin recursos, pero la palabra de Dios le había dado entendimiento, como acabamos de leer. La palabra, la exposición de su palabra alumbra y da entendimiento a los simples. Y por eso es tan importante que tengamos esto claro, que la palabra de Dios es la única luz verdadera. Estamos viviendo una época en la que en la que la mentira está siempre alrededor de nosotros. Vivimos una sociedad donde ahora hablan mucho de las fake news. A mí la verdad es que me molesta un poco, ¿no?, el tema de los anglicismos. Cuando oigo las noticias, cuando veo la televisión española y veo que ahora usan estos anglicismos, ¿no? Fake news. Estamos rodeados de noticias falsas, ¿no? Yo creo que es más sencillo de entender, ¿no? Cuando dicen esto del Black Friday, ¿no? y estas cosas a mí me molesta un poco porque somos un poco así, ¿no? Perdemos nuestra identidad, vamos perdiendo la identidad, ¿verdad?, de lo que somos, también como cristianos a veces. ¿Por qué? Porque nos afectan las cosas de afuera, ¿verdad? Y estamos viviendo, es verdad, hay un montón de falsas noticias, hay un montón de falsedad en las redes sociales, en todas estas cosas, ¿no? Yo estaba pensando el otro día cuando vine a Australia, los primeros cristianos que vi en Sydney eran unos cristianos mesiánicos y estaban repartiendo folletos, y esos folletos hablaban de una adicción al Facebook,
por ejemplo, ¿no? Y hablaban Facebook o Facebook, ¿no? Facebook es el libro de las caras y Facebook, ellos lo llamaban al libro de la fe, que es el libro, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? Y ellos hacían una... A mí me llamó la atención hace 10 años, ¿verdad? La primera vez que estuvimos aquí en Australia, porque yo la verdad que, bueno, pues no tenía tanta... No había tanta movida en España con esto de las redes sociales, pero aquí sí, aquí hay... A mí me sorprendió mucho porque la gente, estábamos intentando evangelizar en la calle y la gente no te mira la cara. La gente está todo el día, ya hace 10 años, ¿no? Todo el día con el teléfono móvil, con su mirada fija en el teléfono móvil y la gente ni nos miraba la cara, ¿no? Entonces entendí a estos cristianos mesiánicos, ¿no? Que estaban repartiendo este folleto que hablaban de el Facebook y daban una serie de directrices para que la gente identificara si eran adictos al Facebook, ¿no? Y hablaban del Facebook, ¿no? Facebook es el libro de la fe, la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y vivimos en un tiempo donde hay mentira, donde la mentira está alrededor. Esto no es algo nuevo, ¿no? Dice que el enemigo, Satán, es el padre de la mentira. Y si nos vamos al libro de Génesis, vemos cómo esta serpiente antigua, este Satanás, quiso engañar y engañó a Adán y Eva con una mentira, ¿verdad? Como diciendo, con que Dios os ha dicho, ¿no? Pero Dios no ha dicho así. Dios, y les transgiversó la verdad, les engañó, y por medio de la mentira, ¿no? Y por eso necesitamos saber que hay cosas que nos guían a la verdad. Hay dos cosas que nos guían a la verdad como cristianos. La primera es el Espíritu Santo. Necesitamos constantemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque incluso como cristianos, yo lo enfrento aquí muchas veces, hay muchos cristianos que son engañados y que viven en una mentira. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque aunque ellos creen que están llenos del Espíritu Santo, porque según ellos hay una serie de manifestaciones falsas, ¿verdad? Desde mi entender y por lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque están engañados, viven en una mentira, incluso mentiras que ellos sacan de la palabra de Dios. El otro día escuchaba a alguien que decía que cuando tú sacas un texto de su contexto, puedes llegar a crear un pretexto. Y hay mucha gente que hace esto con la misma palabra de Dios. Saca un texto del contexto y crean al final un pretexto, ¿verdad? Un pretexto para hacer lo que realmente ellos quieren, ¿no? Aquí hace poco aprobaron la ley del matrimonio homosexual, ¿verdad? Y yo me acuerdo hace muchos años, hablando aquí con un pastor, yo le decía, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, porque ellos estaban un poco orgullosos porque habían echado para atrás en el Parlamento de Australia la ley, ¿no? Había salido mayoría que no. Y yo le dije, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero esta ley va a ser aprobada en Australia. No, Australia es un país cristiano, aquí hay un porcentaje de cristianos de un 60% y tal. Bueno, hace 3 o 4 años la ley fue aprobada. Y la ley fue aprobada en un 60% sí, 40% no. Y yo estoy seguro que hay un 15% de las personas que votaron sí que se consideran cristianos. ¿Sabes? Porque viven en una mentira. Porque no conocen la palabra de Dios. Es más, bombardearon, estamos hablando de la falsedad, bombardearon la televisión. Yo veía programas en la televisión donde hablaban con gente de las iglesias y le decían, hombre, es que, y los mismos cristianos decían, hombre, es que Dios es amor. ¿Cómo Dios va a ir en contra del amor? Si ellos se aman, habrá que permitirlo, ¿no? No hay nada en la Biblia que condene esto. Mirad, el amor de Jonatán y David. ¡Wow! ¿Verdad? Y la gente se lo cree, ¿no? Y he visto gente, he hablado con gente que ha estado en mi casa y que me han dicho, no, yo que voté que sí. Yo voté sí a la ley del matrimonio homosexual. Gente que me dije que eran cristianos, ¿no? Según ellos, ¿verdad? Por eso la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y tenemos que entender esto, que la única verdad absoluta es Dios. La única verdad absoluta es la palabra de Dios.
Me gustaba el otro día, escuchaba a un predicador y él reconocía y dice, mira, yo no puedo predicar toda la verdad. Yo sé que no todo lo que yo predico está en un 100% correcto, porque yo tengo una tendencia. Todos tenemos una tendencia, ¿verdad? De alguna manera. Solo hay uno que no tiene una tendencia, que es la única tendencia verdadera, y ese es Dios, y es la palabra de Dios. La única verdad absoluta. Podemos leer libros, están muy bien los libros, podemos leer devocionales, y están muy bien los devocionales, pero todo autor de un libro, todo devocional, tiene una tendencia, ¿verdad? Pero solo hay una tendencia verdadera y absoluta, y es la tendencia de Dios. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que basar nuestras vidas. Si vamos un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 17, vemos a Jesús en Getsemaní orando por nosotros, por su iglesia, por todos nosotros. Dice, no te pido solo por estos que están aquí conmigo, sino te pido por los que han de creer, ¿verdad? Es decir, por nosotros, los que hemos creído después. Y Jesús está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos que tener esto claro, ¿no? Tenemos que tener esto claro. Que la única verdad absoluta es la palabra de Dios. A mí hay veces que estas personas que son tan absolutistas me dan cierto reparo, me dan cierto miedo. Hay incluso algunos que he dejado un poquito de escuchar, de seguir, porque son demasiado absolutos. Y para mí, el único que es absoluto es Dios. La única palabra verdadera, absolutamente verdadera, que es verdad, es la palabra de Dios. Si vamos un momento otra vez al Salmo 119, versículo 160, nos dice así, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Verdad? Y me gustaba en inglés, porque en inglés lo dice un poquito, para mí un poquito más claro todavía, ¿no? Dice, traduciéndolo de la King James, de la traducción King James, New King James, la nueva King James, que es la nueva Reina Valera de alguna manera, dice, la totalidad de tu palabra es verdad, ¿verdad? Y es así, la totalidad de tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. Y esto lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Muy claro. Que la única verdad absoluta la vamos a encontrar en Jesús, la vamos a encontrar en Dios, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Como se estaba diciendo antes, necesitamos el Espíritu Santo para poder ser guiados a toda la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra espiritual, es una palabra viva. Sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva, dice, y eficaz, ¿no? Más cortante como una espada doble filo, que penetra hasta lo más profundo y corta los tuétanos y separa las intenciones del corazón. Pero es una palabra viva, es una palabra espiritual. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y esta palabra que es espiritual, que guía al hombre en todos los aspectos de la vida, pero especialmente en la parte espiritual del hombre, ¿verdad? En la parte espiritual del hombre. Si vamos un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 63, Jesús mismo nos dice, ¿me escucháis bien? Perdonad si me acelero, si veis que tengo que frenar un poquito, me hacéis así. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, nos dice Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra espiritual. Es una palabra que nos va a guiar, que nos va a ayudar, sobre todo en el espíritu, sobre todo en la parte espiritual del hombre. Es una parte que nosotros aquí, en la parte de la rehabilitación, le decimos a los chicos, mira, Reto ofrece ayuda, porque esto está en nuestros estatutos, en los estatutos de Reto también en España, dice que Reto ofrece ayuda física, mental y espiritual. Y yo lo que les digo a los chicos, digo, mira, cuando tú estás bien espiritualmente, porque aquí enfrentamos, y hoy en día, mira, Australia es uno de los países con más índice de suicidios del mundo.
Es el país por porcentaje de habitantes que más consume drogas del mundo. Ten en cuenta que aquí viven 23 millones, 25 millones. Hay 60 millones de canguros y 23 millones de personas. Hay más canguros que personas, ¿no? A pesar de que es un continente muy grande, ¿verdad? Pero por porcentaje de habitantes es el país que más consume droga del mundo. El segundo es Nueva Zelanda, ¿no? Que no está muy lejos de aquí, ¿verdad? Y es un país donde hay mucho suicidio, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Luli estaba estudiando inglés en el instituto, aquí cuando te aprueban las visas permanentes, ellos te dan 500 horas de inglés gratuito, ¿no? Porque ellos quieren que la gente hable inglés, porque hay mucha gente que no habla inglés, ¿no? Sobre todo las mujeres, porque las mujeres se quedan en casa, el marido va a trabajar, de los inmigrantes, ¿no? Y ella fue allí y un día aquí también están quitando la Biblia de los colegios. Era un país cristiano, pero ya no es, bueno, cristiano, sobre todo anglicano, ¿no? Pero bueno. Y un día fue unos psicólogos, porque allí había mucha gente con depresión, ¿no? El inmigrante aquí lo pasa mal, ¿no? Porque es otra cultura. Y fueron y dijeron, uno de los psicólogos que fue a hablar con ellos, dijo, mira, está comprobado que la gente que tiene fe no es tan fácil que caiga en depresión, ¿no? Y Luli me lo comentaba como sorprendida, porque aquí está prohibido hablar de Jesús en los colegios estatales, ¿verdad? Está totalmente prohibido, ¿no? Pero es verdad, el hombre olvida la parte espiritual, se fija más, se centra más en la parte física, en la parte exterior, en lo material, en lo social, y cuando tú olvidas la parte espiritual es cuando vienen los verdaderos problemas al corazón del hombre, ¿verdad? Y cuando tú estás bien espiritualmente, vas a estar mejor, vas a estar bien, vas a estar balanceado mentalmente. Eso no quiere decir que puedas tener problemas, eso no puede decir que puedas tener una tristeza. Yo cuando aquí he sentido realmente lo que es la melancolía. Yo para mí eso de melancolía pues me sonaba a canción de Camilo VI o algo así, ¿verdad? Pero no, aquí en Australia yo he sabido lo que es la melancolía, porque echas de menos a veces. No, ahora ya no tanto, pero me acuerdo al principio, sobre todo cuando vine solo, lo pasé realmente mal. Había días que me transportaba a Oviedo, a Asturias, ahí a Avilés, a Molleda, ¿no? Porque, no sé, había algo que echaba en falta, ¿no? Echaba en falta, no sé, ¿no? Entonces, si no estás bien, si no estás fuerte, esas cosas te pueden afectar, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice Jesús, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y nos van a ayudar, nos van a guiar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice más específicamente, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Le dice algo que sabemos, pero que tenemos que tener presente, que tenemos que recordar y que tenemos que estudiar y que tiene que estar en nuestras vidas, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como decía antes, ¿no? La palabra de Dios nos guía, nos ayuda en todos los aspectos, en la parte espiritual y en la parte carnal, en la parte externa de nuestra vida, porque dice que nos redarguye, que nos corrige. A mí la palabra de Dios me ha corregido, me ha instruido en justicia, en cosas que para mí en mi mente estaban bien, pero que la palabra de Dios me ha mostrado, por medio del Espíritu Santo, que me ha convencido y que me ha alumbrado, ¿verdad?, que eso no era correcto, que eso no estaba conforme a la voluntad de Dios. También estaba pensando que vivimos tiempos donde las cosas no duran, ¿verdad? Vivimos en un tiempo donde no hay cosas perdurables, no, las cosas no duran, ya no dura nada, ¿verdad? No, incluso los electrodomésticos, los coches, ya no dura nada. Ya incluso a veces, por desgracia, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de divorcio? La gente no lucha por el matrimonio. No funciona, lo dejamos, ya buscamos otro, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia a veces, dentro de la misma iglesia, yo leía un porcentaje que dice que hay más índice de divorcio dentro de la iglesia en Estados Unidos que fuera. Es algo que se nos puede escapar de la mente, pero que es así. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en un tiempo donde ya nada dura, ¿verdad? Yo aquí veo cómo están derruyendo rascacielos para volverlos a construir, pero te digo, este país no tiene ni 200 años de historia. Ese rascacielos puede tener 80 años, 70 años. Lo tiran abajo
para volverlo a construir nuevo, más moderno. Y por eso necesitamos saber y entender que si hay algo que es poderoso y que es eterno, y esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y es poderosa, ¿verdad? Vamos un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Jesús nos avisa de todas estas cosas, ¿verdad? Y nos dice así, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener claro. Vamos a ver, y lo estamos viendo, ¿no? Esta pandemia. Vosotros ahí en Francia estáis confinados y veis cómo las cosas cambian. Aquí las fronteras están cerradas. No podemos ir de una provincia a otra, ¿verdad? No puedes salir del país. Para salir del país tienes que tener un permiso especial. Las libertades han sido recortadas. Vemos cómo, yo hablaba hoy con un hermano y me decían, es que están cambiando nuestro estilo de vida. Va a cambiar nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y no va a cambiar para mejor, por desgracia. Pero tenemos que entender una cosa, esto ya está avisado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Llevamos un momento a la primera carta de Pedro, al capítulo 1. En el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ¿verdad? De aquí nos dice claramente, dice, porque toda carne, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y así es, la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. El mundo va a pasar. Nosotros sabemos que viene el fin, pero no somos ignorantes. Por eso tenemos que estar preparados y por eso tenemos que estar fundamentados en estas cosas, sobre todo en la palabra de Dios. Yo en esta mañana es lo que quería compartir aquí en la iglesia, yo es lo que quiero compartir con vosotros porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Aquí tenemos personas nuevas, personas que sí, que han estado en iglesias, que tienen que han tenido un contacto, que han ido al grupo de jóvenes en las iglesias, pero que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la verdad, ¿verdad? Y qué importante es que conozcan la verdad. Sabemos que en el libro de Joel dice, mi pueblo cae por falta de conocimiento. Y eso pasa en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Sabemos que el final viene, sabemos, esto no nos pilla de sorpresa. No nos pilla de sorpresa. Nada de esto. Sabemos que vienen tiempos más difíciles. El Evangelio, los cristianos vamos a ser perseguidos. Ya de alguna manera estamos siendo perseguidos, de una manera, a lo mejor no tanto física en países como Francia, como Australia, pero sí de una manera espiritual. Hoy para predicar en las calles no es tan sencillo, ¿verdad? Aquí hay sitios donde te arrestan. Necesitas un permiso para predicar, para alzar la voz, ¿sabes? Y predicar la palabra de Dios. Entonces, sabemos que vienen tiempos difíciles. Y como acabamos de leer, la palabra de Dios interviene en uno de los actos más poderosos que un cristiano puede experimentar, que un cristiano debe de experimentar, que es el nuevo nacimiento. Dice que somos nacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso sabemos que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. No hay nada más poderoso que Dios. Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente y su palabra es poderosa. Por eso debe de estar en nosotros. Por eso debemos de estar predicando a tiempo y a destiempo.
que su palabra esté constantemente en nuestra boca, que esté en nuestro corazón, que esté en nuestra mente. Como Dios le decía a Josué, medita en mi palabra de día y de noche, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios nos lleva a la fe, ¿sí? Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice, entonces la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate, ¿no? La palabra de Dios nos lleva a la fe. Por eso es importante, ¿verdad? Que la palabra de Dios esté constantemente en nuestras vidas, en nuestras bocas. Incluso el otro día yo escuchaba a un predicador que decía que a él no le gusta cuando ponen frases de predicadores, ¿no? A veces ponen en Facebook o en Twitter, ponen la foto de un predicador y ponen una frase que él ha dicho. Dice, ¿por qué no ponemos la palabra de Dios? Mejor que esa frase, que sí, que es muy bonita, pero es que lo que realmente tiene poder es la palabra de Dios. Entonces, dice que entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nos lleva, la palabra de Dios nos lleva a la fe. La palabra de Dios lleva a la fe. Dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, a veces, aunque parezca una locura, aunque parezca fuera de tiempo, a destiempo, como nos dice la misma palabra de Dios, tenemos que estar predicando, tenemos que estar dando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a llevar a la fe. Fíjate qué poder tiene la palabra de Dios, que tiene poder, dice, para salvar nuestras almas. Vamos un momento al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Nos dice así, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios, dice, la cual puede salvar vuestras almas. En alguna versión dice, la cual tiene poder para salvar vuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene poder para salvar nuestras almas. Por eso es tan importante que estemos fundamentados en su palabra, que su palabra esté constantemente, que la estudiemos, que no nos conformemos solo a la reunión de la iglesia, a la reunión del domingo, a la reunión del estudio, a la reunión de familia, sino que la palabra de Dios esté constantemente en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares, ¿verdad? Porque tiene poder para salvar nuestras almas. La palabra de Dios tiene poder para romper las cadenas que a lo mejor están en nuestra vida por nuestra vida pasada. Tiene poder para quemar las ataduras que a lo mejor hemos tenido, que a lo mejor hemos recibido por la vida que hemos llevado. Pues la palabra de Dios tiene poder para romper estas cadenas. Si vamos un momento al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, vemos que aquí el profeta está hablando de algo que hemos estado hablando en esta mañana, ¿no? Está hablando de falsos pastores, de falsas enseñanzas, ¿verdad? En estos días estaba pensando, ¿no? Hablando un poco de esto. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, dice, y vendrán tiempos donde no sufrirán la buena doctrina. Y me gustaba eso de sufrirán, porque la buena doctrina muchas veces nos va a hacer sufrir. Hoy el hombre no quiere sufrir, por eso tienen comezón de oír. Por eso estaba diciendo que una de las características que nos debe de caracterizar, y que yo sé que nos caracteriza como iglesia, en Francia, en Australia, en España, en Polonia, en Venezuela, en cada país donde estamos, es que intentamos ser cristianos bíblicos. Cristianos, iglesias cristocéntricas e iglesias bibliocéntricas. Por supuesto, no llegamos a la altura, por supuesto, somos imperfectos, por supuesto, pero sí estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina. La sana doctrina se sufre, ¿por qué? Porque está en contra de la carne, ¿sabes? Dice que el espíritu y la carne tienen una lucha viva, ¿verdad? El espíritu no deja hacer lo que quiere la carne y la carne quiere que el espíritu no haga lo que tiene que hacer. Y por eso tenemos que sufrir la sana doctrina, porque es medicina. Dice que la palabra de Dios es medicina para nuestras almas, ¿verdad? Porque realmente
estamos enfermos. Necesitamos esa medicina constantemente, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y necesitamos que la palabra de Dios nos sane. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, nos dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y es así. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para romper las cadenas. Tiene poder para quemar las ataduras que por años, que quizás por el tipo de vida que hemos llevado, incluso a veces por nuestra naturaleza pecaminosa, a lo mejor todavía están ahí. La palabra de Dios tiene poder, dice. Y aquí en este capítulo el profeta, Dios por medio del profeta está reprendiendo a los pastores que dicen, que profetizan, dice, pero si yo no les he dicho nada, están hablando mentira, ¿verdad? Y por eso debemos de estar atentos. Yo, para terminar en esta mañana, os quiero animaros, ¿no? Quiero animaros a que refresquemos esto en nuestra vida. Sé que es sencillo, sé que es algo que vivimos y que nos esforzamos, ¿no? Pero debemos de hacernos también esas preguntas a veces. ¿Cuánto tiempo empleo en la palabra de Dios? Estudiando la palabra de Dios, llevándola a vida, haciéndola real en mi vida, no solo de oídas, no solo hablada, sino puesta en práctica, porque no queremos engañarnos a nosotros mismos escuchando solo la palabra, como ese hombre que se mira en el espejo y cuando sale del espejo se olvida de cómo es, ¿verdad? Así es el que escucha la palabra y no la hace. Y yo os quiero animar en esta mañana, ¿no? Os quiero animar pues a que refresquemos esto, ¿no? Que veamos qué importante es la palabra de Dios, que estemos atentos, ¿verdad? Que estemos atentos porque tenemos este privilegio. Tenemos el privilegio, y yo a veces, yo lo escuché en una convención y creo que va a ser real. Creo que va a llegar un momento, no sé si nos tocará verlo a nosotros o por desgracia les tocará verlo a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero yo sé que esta palabra va a llegar un momento, esta Biblia tal y como la tenemos, esta Reina Valera, va a haber un momento donde va a ser declarada anticonstitucional y va a haber pasajes que van a querer eliminar, ¿verdad? Esto va a ser así, y por eso es tan importante que esta palabra la guardemos como un tesoro y que la apliquemos en nuestra vida. Para terminar, me gustaría leer unos versículos en el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo del 20 al 23, y que llevemos adelante este consejo que el escritor de Proverbios da aquí, y nos dice así. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y ese es mi ánimo, ¿no? Que tengamos presente siempre, que sigamos siempre fundamentados. Nos van a llamar radicales, nos van a llamar retrógrados. A mí aquí me llaman conservador, me han llegado a llamar conservador. Bueno, pues sí, si conservador es intentar vivir lo que la palabra de Dios me enseña, pues gloria a Dios. Quiero ser conservador, quiero ser retrógrado y quiero ser antiguo, ¿verdad? Quiero ser antiguo, pero quiero ser antiguo conforme a la palabra de Dios. Y este es mi ánimo en esta mañana. Espero no haber sido muy rápido y espero que, bueno, estoy seguro que me habéis entendido, ¿no? No he hablado en inglés. Ok. Gracias por la invitación. Gracias por este tiempo. Reiteraros nuestro agradecimiento, que sepáis que Reto Francia está en nuestro corazón, está en nuestra historia, que habéis colaborado con nosotros desde el principio, toda la iglesia del Faro en Toulouse, en Francia. Estamos súper agradecidos y de alguna manera, pues, de alguna manera no. Realmente formáis parte de la historia de Reto aquí en Australia. O sea que muchas gracias y un abrazo muy fuerte.